Entonces decíamos, la posmodernidad se opone o deconstruye, pone en tensión, discute algunos postulados de la Ilustración. Bueno, entonces vamos a pensar hoy esos postulados que están puestos en tensión en relación con la novela de Paul Auster, que les pedimos que leyeran para hoy, que espero que la hayan podido leer. Primero, para no repetir todo lo que dije en la clase pasada, ¿no? ¿Qué postulados? ¿Recuerdan alguno de ustedes, alguna de ustedes recuerda qué postulados de la razón moderna, de ese periodo llamado la Ilustración, se ponen en tensión en la posmodernidad? Profe, ¿puede ser el sujeto que se conoce a sí mismo o que llega a alguna verdad mediante la razón? Y relacionado al lenguaje transparente también, que no es, o sea, todo eso lo trata la posmodernidad. Muy bien, has dicho dos cosas muy importantes. Hay algo que nosotros, más allá de que creamos o no creamos en la posmodernidad, tenemos que captar cuando estudiamos literatura. Es, podríamos decir, una categoría ineludible, que es la de sujeto. Por supuesto, si estamos hablando de literatura, estamos hablando de sujeto textual. Pero ese sujeto textual va a estar, de algún modo, en relación, en diálogo, con la concepción del sujeto que funciona en la época en la que ese texto se produce. O al menos la concepción del sujeto que pone a funcionar el autor de ese texto. Y estoy diciendo concepción del sujeto porque eso también es una categoría problemática. Nosotros vamos al siglo XVII, por ejemplo, René Descartes, el filósofo francés. Si ustedes leen, y les recomiendo que lean en algún momento porque son muy ilustrativas, por ejemplo, las Meditaciones metafísicas de René Descartes, ahí uno se encuentra con lo que llamamos un sujeto pleno, es decir, el punto de partida de esa reflexión filosófica de René Descartes es un sujeto que se conoce, como decía Giovanna, se conoce perfectamente a sí mismo, que está en plenitud de su propio conocimiento. Y también está perfectamente predispuesto al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque es un sujeto racional. Si hay algo que caracterizó al siglo XVII en filosofía, es la confianza en la razón y en los buenos oficios de la razón para alcanzar el conocimiento de la verdad subjetiva y de la verdad objetiva, es decir, de la verdad del mundo, y también de la verdad de la historia, porque hay en la modernidad una comprensión también de la historia, ¿no? Una concepción de la capacidad del sujeto para conocer esa historia. Bueno, entonces, esto se empieza a quebrar. Nosotros ya vimos algo de esto cuando leímos el ensayo de Nietzsche. Nietzsche no habla particularmente del sujeto, pero sí entiende que ese sujeto no las tiene todas consigo, que el hombre no las tiene todas consigo, digamos. No es tan optimista respecto de la naturaleza humana y de la capacidad de la razón para el conocimiento de la realidad. Más bien todo lo contrario. Nietzsche entiende que somos seres de lenguaje y que estamos separados de la realidad. Bueno, ahí tienen ustedes a fines del siglo XIX una reflexión que hace tambalear las certezas que el sujeto filosófico, digamos, el discurso filosófico, por lo menos el institucionalizado como filosófico, tenía. Esas certezas empiezan a tambalear.
Un gran pensador de fines del 19 y principios del 20 es Freud. Ya lo nombré yo la clase pasada. Nosotros no nos podemos olvidar de Freud porque más allá de que nos interese o no nos interese el psicoanálisis como práctica, Freud fue un pensador que postula ese sujeto dividido, ese sujeto que no se conoce a sí mismo y que es gobernado por un distrito del aparato psíquico que nos es ajeno, como el inconsciente. No se trata acá de que nosotros tengamos que suscribir abajo lo que dijo Freud. No, yo no soy psicoanalista, he leído muchos ensayos de Freud, me interesa muchísimo, pero no estoy proponiendo acá que, bueno, todo lo que dijo Freud hay que firmar al pie. Estoy diciendo, hay un debate, hay una categoría muy problemática que es la de sujeto, y eso se ve en la literatura. Para que la clase no sea tan teórica, vamos un poco a la novela y después volveremos a los postulados de la modernidad. ¿Qué pasa con el sujeto en esta novela de Paul Auster? Con la condición de sujeto, ¿no? Está en conflicto el personaje principal. Está constantemente en conflicto consigo mismo. Además de que es como que se supone o se espera de un detective que sea racional todo el tiempo, que esté seguro, y él, en realidad, digamos, por el caso que le es asignado, se encuentra consigo mismo solo y ahí empieza todo su conflicto. Y se empiezan a plantear un montón o yo anoté varias de estas cuestiones de la posmodernidad a partir de esa situación. Es como que se complejiza la identidad, ¿no? El azul al ver a negro es como si sintiera que se está viendo a sí mismo. Entonces esta idea de que es como una suplantación, pero a la vez un reflejo, ¿no? Es como la otra persona el reflejo de uno mismo. Y cuando digo que se complejiza la identidad, también me refiero a cuando Azul decide ser diferentes personas para poder acercarse a la verdad. Entonces, esta idea de que el sujeto está como fragmentado y no logra conocerse a sí mismo, porque cuanto más indaga, más conflictos internos tiene. Bueno, han dicho Sí, varias cosas, ¿eh? ¿Qué más? Sí. Como decía Bárbara, bueno, también yo vi esto de que es como un espejo el otro, y cómo él se ve a partir de la mirada del otro y a partir de la imagen del otro, ¿no? O sea, él no puede conocerse a sí mismo o sea, por verse a sí mismo solamente. Necesita ese reflejo, esa mirada que va y viene, ¿no? Y en un momento, de hecho, él quiere saber qué escribió el otro de él. Como que se obsesiona con eso. Hay como una cuestión ahí de la necesidad del otro para conocerse a sí mismo. A mí me pasó que cuando empecé a leer la novela me hizo acordar mucho al teatro absurdo. Y en algunas cosas, muy superficial, no es que parecía una obra de absurdo, pero vi como algunas cosas existencialistas, el tema de, bueno, repetir cuando hablan de los colores, que repite colores, cómo usa las palabras como símbolos, hay varias cosas que vi. De hecho, después leí en el prólogo que decían que lo habían comparado con Beckett en algún momento al escritor. Así que no sé si él está buscando como Tiene una novela que es muy beckettiana, ahora que me lo decís. La música del azar, de Auster. Esa sí es muy beckettiana. Están hasta los vagabundos de Esperando a Godot. Así que bueno, ahí no andas tan descaminada. Yo no lo había pensado en relación a fantasmas, pero sí que en el teatro del absurdo hay crisis de la unidad de carácter, por cierto. Claro, yo vi eso. Me hizo acordar también, llevándolo al cine negro. Ahí sí, ahí hay diálogo evidente. Claro, yo no leí policiales. La verdad que novelas policiales no leí nunca. Si bien no sé si esta es tan policial. Ahora nos vamos a preguntar por eso. Ahora nos vamos a hacer esa pregunta. Bueno, porque yo digo, bueno, es detectives, empieza todo ahí, pero bueno, después no vi, o sea, sí hay armas y todo, pero no sé.
como que no lo tomé tanto para ese lado, no me llevó tanto para ese lado la lectura. Y algo muy marcado, bueno, el tema que relacioné con el absurdo fue esto de los nombres, que son colores, que está esa despersonalización del sujeto, que a su vez se busca igual, no sé, es como que la novela te interpela, ¿no? Para pensar en esa subjetividad. Y después otra cosa que me llamó mucho la atención es la imagen del padre constante, Sí. la imagen paternal, Está en él todo recordando al Oster, padre. en todo Oster, es una obsesión. Bueno, a él no lo había leído tampoco nunca, que me re gustó la novela. Después voy a leer las otras dos también y voy a tratar de leerlo. Maravillosa, sí. Bueno, de hecho, Ahora que hablaste del padre, les recomiendo, si les gusta Oster, les recomiendo, no me acuerdo el título, es como un diario, y está muy presente la invención de la soledad. La invención de la soledad es como un diario, pero la presencia del padre es de hecho muy me parece interesante. que Sí, La ¿qué invención más? de la soledad es el primer libro que publicó, ¿no? No sé, me parece que no, pero puede ser. Me parece que el primer libro que se publicó así masivamente fue La invención de la soledad de él. Y, a ver, yo he leído muchas novelas de Paul Auster porque me gusta mucho lo que escribe él y lo que escribe la esposa. Me gusta mucho también. Silvia Ursula. Sí. Y en todas las novelas de él hay un padre muerto. Sí. Todas. Y hay un sujeto que no sabe quién es. Lo último que leí fue Viajes por el Scriptorium. Y también es una persona que está en una habitación y no sabe quién es. No sabe por qué está ahí. Y no puede recordar nada de su vida. Otra presencia fuerte, como ustedes habrán notado en esta novela, es la escritura. Claro. Bueno, aprovecho esto. Me dijeron un montón de cosas, no me dio el tiempo para anotarlas, porque habría que decir mucho de todo lo que ustedes dijeron. Da para mucho. Pero empiezo por lo último. Una característica de la literatura posmoderna es hablar no de la realidad, o no tanto de la realidad como de la escritura y de los textos. Hay muchísima intertextualidad en la novela y una reflexión que, como ustedes dijeron bien, parte de lo que nos interpela en la novela es el sentido y la finalidad, podríamos decir, sí, el sentido de la escritura, ¿no? Que también es una preocupación. Estoy esperando, perdón. El sentido de la escritura. Bueno, eso es una reflexión muy posmoderna. Reflexionar el arte sobre el arte, la escritura sobre la escritura, la novela sobre la novela y la construcción de los personajes y la construcción del tiempo y de la trama. Esta es una novela que se está pensando a sí misma todo el tiempo. Las otras dos también, las de la trilogía, pero esta particularmente. Se piensa a sí misma, por eso surge la pregunta, ¿es una novela policial? ¿Responde al género que conocemos tal como fue digamos, como fue producido y podríamos decir que tuvo su auge en el siglo XIX? Hay algo, antes de que me olvide con todo lo que me dijeron, crisis de la identidad. En dos sentidos. Por un lado, el personaje se le desbarata la vida y nadie sabe muy bien cómo ni por qué, ¿no es cierto? Hay una crisis existencial de ese personaje y de otros personajes de la novela. Pero también quiero detenerme, porque me interesa por razones literarias, en la unidad de carácter que está estallada acá. Alguna de ustedes, no me acuerdo quién de ustedes dijo, el detective, como lo entendemos en el siglo XIX, el detective de Conan Doyle, o el Dupin de Poe, incluso el Hércules Poirot de Agatha Christie y otros, qué sé yo, el detective de Chesterton, por ejemplo, ¿qué característica tiene? Díganmelo ustedes, el detective, porque también en los policiales de la tele o de las series. Es hiperracional. Son racionales. Hiperracional, muy bien. Son Y dotados. descubre Sí. todo aparte, o sea, es como que una pista la lleva exactamente a la otra y revela el caso. Esa razón los lleva a la verdad. En eso es muy moderno el género policial.
muy moderno, muy hijo de la Ilustración. ¿Eh? La razón lo lleva al detective al conocimiento de la verdad. El que se engaña a veces es el policía, ¿no? El policía es como el tonto de la película. Bueno, pero el detective llega al conocimiento de la verdad. Y es una unidad de carácter. Quiero decir, no hay mucha contradicción interna. Hay reflexión, ustedes piensen en Sherlock Holmes, ¿no? Por poner un caso que es muy parecido a Dupin. Hay reflexión, pero siempre esa reflexión es racional, es particularmente astuto, bueno, una cantidad de características, y sobre todo el detective nunca se traiciona, tiene un objetivo, y ese objetivo es el conocimiento de la verdad, y en ese tránsito hacia la verdad es exitoso. El detective es una regla del También género. es como que también en el detective está este tema del conocimiento pleno uno mismo, en tanto que confía en sus habilidades y en la habilidad que tiene él de su subjetividad para poder llegar al conocimiento con su mente o lo que fuese. No está tipo ese conflicto. Muy bien. ¿Y qué tenemos acá en Azul? Si es que Azul es un detective. En principio parecería que sí. Desconfía todo el tiempo de lo que él, es como que plantea hipótesis, si se pueden llamar hipótesis, y desconfía, tiene miedo, en una parte tiene mucho miedo él, y no tiene seguridad, digamos, va en contra de todas estas características que decíamos. Sí. Completamente. Más bien parece un aprendiz de detective, ¿no? Tiene como un carácter detectivesco, pareciera no haber llegado al nivel superior en la carrera de detective. Claro, y se Y- involucra y- emocionalmente en el caso también, algo que, una regla Totalmente. que un detective no puede hacer, ¿no? Esto de Mm. involucrarse emocionalmente. Y una cosa que noté es que es como si Oster nos quisiera decir que el escritor del policial es una especie de detective, porque Azul comienza a alterar los datos y a inventar historias, y cada vez siente más placer al hacerlo. Entonces es como si nos quisiera decir eso, ¿no? De que un detective o un escritor en sí del género policial es una especie de detective y que a veces va como salpicando datos e incorporando historias que no respetan mucho la objetividad lo racional, lo real, digamos. Entonces, nada, eso me llamó la atención. Claro, ligado con lo que dice Bárbara, pasa esto en el primer informe, que él siente que no tiene nada para decir. Entonces se dice a sí mismo, ¿qué hago? Bueno, le invento todas las historias que pensaba y, y pasa mucho eso. Y también relacionado con lo que decía Carolina, este tema de que constantemente nombra a su maestro, como que le manda una carta como pidiéndole ayuda, es como que no se puede separar y es como sigue siendo ese aprendiz. Muy bien. Fíjense que es un sujeto frágil, por todo lo que ustedes están diciendo. Nada que ver con el sujeto fuerte de la modernidad. La literatura en esta novela lo vemos muy bien, expresa la fragilidad del sujeto, no solamente el conflicto a la manera de romántica, que también, porque la posmodernidad tiene una conexión subterránea con el romanticismo, pero además de este conflicto, es esa fragilidad del saber y del ser. En ambos niveles de la subjetividad está lo frágil. Sí, alguien iba a decir algo. Sí, ahí Habla, relacionaba, habla. ¿sí? ¿Voy yo? Qué bueno Relacionado que al- se peleen por hablar. Este es el sueño de todos los docentes, lo que los alumnos se peleen por hablar. Relacionado a lo que decía Carolina y que después también retomó Victoria, en esa cuestión de que él como que necesita de Castaño, que era, digamos, para que se revele la verdad o que, bueno, es como una especie de aprendiz. Yo en un momento, quizás sea muy subjetivo lo que digo, pero vi como una cuestión o un planteamiento de esto de que hay alguien que tiene la verdad o que él piensa que alguien va a tener esa verdad absoluta y él le pide consejos y cuando los obtiene no le sirven de nada y se defrauda y como que vi un planteamiento de ahí. Y en la cuestión de las cartas, Un planteamiento de que, de ¿sí? la concepción de la verdad Claro, no absoluta. está en ninguna parte, la verdad.
Y otra cuestión es la del lenguaje. Cuando él escribía, digamos, las cartas, los informes, se plantea que, bueno, él pensaba o él decía que el lenguaje era transparente o que siempre lo fue, pero en ese momento en el que escribe se da cuenta y lo dice que no dicen nada tantas palabras. O sea, escribió un informe que no dice nada. Entonces también ahí está el lenguaje. Con relación a eso, hay algo muy presente, me parece a mí, ¿no? En la literatura de Oster, que es esta desconexión entre las palabras y las cosas, ¿no? Que él lo plantea desde que plantea el mito de la Torre de Babel en la primera novela de la trilogía. Y quizás en esta novela no sé si está tan patente como en otras, pero sí quizás desde los nombres de los personajes, ¿no? Que son nombres aleatorios, y en definitiva lo que está diciendo es que el nombre no determina al sujeto, o no representa al sujeto. Absolutamente, es todo muy cierto lo que decís. Es una preocupación del escritor, pero de Oster, pero es una preocupación de todo escritor. Y el tema del lenguaje aparece como problemático en su relación con la realidad. A diferencia, porque uno puede decir, bueno, para cualquier escritor de cualquier siglo, el lenguaje le plantea un problema. Vaya si lo sabemos, por ejemplo, los lectores de Flaubert. Y sobre todo cuando vas a las cartas de Flaubert, ahí se da cuenta uno lo problemático que es el lenguaje para un escritor. Pero en este caso, y ahí, digamos, apunto a la cuestión de la posmodernidad, las cuestiones que pone sobre el tapete la posmodernidad, el problema del lenguaje es con lo real. Como decía Albertina, los nombres son colores, azul podría llamarse negro, negro azul, castaño blanco, es lo mismo. Por eso, además, no se les escape esto, porque eso también es muy postmoderno. La novela, de algún modo, con esa nominación un poco contraria al verosímil de la novela realista, se autoseñala como procedimiento. Que eso también lo vemos, ¿no? En la novela de la posmodernidad. Está diciendo, bueno, esto es una novela. Si el personaje se llama Castaño, el otro se llama Blanco, el otro se llama Azul. Más allá de que lo decía yo la vez pasada, los apellidos en inglés, los colores en inglés son apellidos, ¿no? Brown es mucho más un apellido que un color. En la traducción de anagrama que manejamos nosotros dice castaño, bueno. A nosotros nos suena todavía más fuerte, ¿no? la nominación del color. Pero es cierto que hay un juego con los colores que está implicando una desubjetivación y un malestar en la nominación. Como si el nombre no dijera nada. Como que también destruye el verosímil de alguna forma. Porque es como que te genera eso, porque es como que sos consciente de que estás leyendo una novela en tanto que no hay una intención de que los personajes te sean reales, tan así. Sí, y agrego esto, y hablo de vuelta sobre la novela esta Viajes por el Scriptorium, porque me parece que la obra de Oster es como muy coherente toda en sí, ¿no? Y el personaje de esta novela de Viajes por el Scriptorium se llama Blanc, no tiene nombre de pila, solamente tiene un apellido y el apellido es Blanc. Y Blanc significa que el sujeto está en blanco. Entonces no tenemos ni un personaje ahí, tenemos un personaje que no puede definirse por ninguna cualidad, ni por un nombre. Así es. Ya que estamos con el tema de la identidad, también, bueno, en la novela policial clásica hay otros caracteres, además del detective. ¿Cuál es? El otro polo, digamos, de la tensión policial. Sí, el ayudante que es más emocional, tal vez. ¿Cómo? Hay como un asistente que es más emocional y se contrapone con las ideas del detective. Sí, es verdad, el asistente o el ayudante, Watson, en el caso de Conan Doyle. Sí, pero yo estaba pensando en la polaridad del detective, el enemigo, ¿quién es? El sospechoso. Claro, el delincuente, el que delinquió, el que violó la ley, digamos. El investigado. Podríamos decir, el investigado, el sospechoso, el que termina siendo el criminal. Bueno, acá también está desdibujada esa unidad de carácter. Porque primero tendemos a creer que es negro, que por eso lo está espiando, pero resulta que no llegamos al conocimiento de ese dato. Si hay algo
fuerte en la novela policial clásica es que se devela quién es el culpable, y generalmente es atrapado y va preso. Acá se desdibuja la culpabilidad, se desdibujan los caracteres, no sabemos muy bien quién persigue a quién, porque Azul también se siente perseguido, ¿no? Sí. En un punto, profesora, no sé si ya lo han tocado esto, pero hay una sensación, no hay un efecto de espejo, ya comenzando desde el punto de vista de este observador, de este detective que mira a través de la ventana a otra persona que está en una ventana y que hasta que en un punto parece que estuvieran haciendo las mismas actividades, o sea, y finalmente, bueno, pero está esta cuestión que me parece que es muy de la posmodernidad, ¿no? La cuestión de los espejos, y que en parte también me recordó a Borges, o sea, me vino a la mente la escritura de otras. Claro que sí. Bueno, Oster es un lector enamorado de Borges, lo ha dicho en muchas entrevistas y se nota. Sí, sí, está Borges en su escritura totalmente. Y ustedes, esto que decís, Carolina, del espejo, ¿lo ven? A ver si me expreso con claridad. ¿Ven el procedimiento como por aquello que hemos dicho tantas veces en el curso, que la forma es contenido? Porque no hay un espejo, pero la creación, digamos, del espacio narrativo, que es muy particular en esta novela, es un procedimiento que nos permite pensar eso que ustedes dicen del espejo, de la especularidad de los personajes. Y eso, fíjense el volumen de sentido que le da la novela. Azul puede ser negro, negro puede ser azul, tampoco es un espejo simple, tampoco es una relación especular simple, es como un espejo distorsionado, pero está el espejo, porque lo han dicho, lo dijo recién Carolina y lo habían dicho antes las chicas. Y eso está dado a través de un procedimiento, que es la construcción del espacio narrativo. Esas dos ventanas, ¿no?, enfrentadas. No hay un espejo. Fíjense, préstenle atención, esto vale para cualquier obra literaria, no solo para el siglo XX. La importancia del procedimiento de la categoría narrativa, en este caso el espacio, para dar volumen de sentido a la novela, al texto. Pero bueno, hablando de... Sí, perdón. Hablando de, en un momento que dijimos la importancia del escritor, que se da... pensaba en el título de fantasmas, que en un momento hace referencia a que, bueno, los fantasmas terminan siendo los escritores, digamos. Y también esto como el complejo de identidad, o al menos lo habíamos visto con Secreto, digamos que el fantasma es un doble, que es un muerto en el mundo de los vivos. Y entonces esto de los escritores que habían pasado por la ciudad, pero hace un montón de tiempo y seguían teniendo su importancia. Y también de, bueno, mismo Negro, que se dice que es escritor y dice que es como que pierde su vida en cierto punto porque lo único que hace es escribir, y me pareció también, justamente es el título de la novela, y tiene una complejización de sujeto, de doble. Tal cual. Esa idea de que está ahí pero no está ahí. Y mismo también que toma la identidad de los personajes también, ¿no? Porque si pensamos en Azul, que se transforman en una especie de escritor, al mismo tiempo sabe que la única forma de terminar la historia es involucrándose como un personaje más. Entonces esta idea de que el escritor también se desdibuja y es un fantasma dentro de la misma historia. Entonces nada, eso, todos son fantasmas, incluso Blanco todo se puede resumir a ese título. Es genial. Está el fantasma y está el disfraz, que también es otro doble, ¿no? ¿Vieron algún otro doble que forma parte de todo el tema que estamos cartografiando, que es el de la crisis de la identidad? Porque el fantasma, como bien dijeron ustedes, ese no vivo entre los vivos, porque no está ni vivo ni muerto, pone en crisis también la idea de la identidad. Al final no sabemos, otra vez Borges, no sabemos si somos fantasmas. Lean Las ruinas circulares. Las ruinas circulares, el cuento de Borges que está en Ficciones, circula también, acá en esta novela. No sabemos si somos fantasmas o no, como no lo sabe Azul. ¿Hay otro doble, además de la máscara y el disfraz? Está la historia del esquiador también.
El esquiador francés, Es, ¿Qué pasa ahí? A ver. que es... esa historia es una de las historias dentro de esta trilogía, ustedes nos habían comentado, me parece, y la conexión viene por ahí, ¿no? Con la otra, bien, con otra historia. Sí. ¿Y qué efecto produce? Pregunto qué efecto les produjo a ustedes, ¿no? No es que haya una respuesta válida. Esa historia Creo que del lo habíamos alpinista. mencionado cuando hablábamos del ominoso, que es ese doble que se ve a sí mismo, pero no es él, y con ese parecido que genera ese efecto de que hablaba Freud. Otro espejo. Y dentro de esta novela, claro, sí, hay otro espejo, es cierto. Y lo que también genera es esto, el corrimiento, el salirnos, o nos obliga a salir de la historia que supuestamente está viviendo Azul, o sea, nos saca el foco. Muy bien. Este es otro tema muy posmoderno. Y hay otra historia también que es No narrada. hay unidad, no hay una historia unitaria. Por más que haya una historia, pero esa historia no es unitaria. Deriva en callejones, como la historia del alpinista, como la historia del detective que se pasó la vida investigando la desaparición de un niño, la del que se fue de la casa y se pasó toda la vida y nunca más volvió. ¿Se acuerdan? O sea, hay un... Del se cine ve también habla. Son historias que convergen, que tocan en un punto la historia misma de Azul, ¿no? Es como hay un ir y venir. No sé. Sí, la es interpolan. una yo cosa diría extraña. que divergen, más que convergen, divergen. O sea, claro. lo digo Claro. porque Sí. son como derivas, ¿no? Ujú. La historia no es una historia unitaria, está muy entorpecida por estas historias menores que derivan y que, por supuesto, tienen una conexión, porque también tenés razón, también confluyen, porque también tienen que ver con la trama principal. Pero es como un ida y vuelta, ¿no? Una deriva que después termina resonando en la historia principal. Pero fíjense que esto, y otra vez voy a hablar de volumen, esto le da un volumen a la historia que hace que no sea una historia unitaria, que es uno de los conceptos claves del verosímil del género, una de las categorías del verosímil del género policial clásico. Tiene que haber un principio, un desarrollo y un final que resuelva el enigma. Acá el enigma está como repartido, como diseminado en los personajes, en la historia misma, en estas historias particulares que tienen una relación, una conexión débil con la historia principal. Vean cómo la unidad de carácter o la unidad del sujeto pleno y la unidad de la historia narrativa están puestas en tensión. Igual nos apasiona la historia, pero no hay ese equilibrio formal que le da al texto su unidad, que encontramos en la novela realista, que encontramos en la novela policial, que encontramos en la novela del siglo XIX y la del XVIII. Acá está todo puesto en duda, es como un tembladeral. A mí me parece fascinante, pero hay gente que no le gusta. Hay lectores que rechazan este tipo de construcción, porque son inquietantes. A mí me pasó Ese un poco tema. eso. Sí. Claro. Habla No, habla. Estamos detrás queriendo hablar. Y yo en eso también lo vi, eso también vi parecido al absurdo. Perdón, que hago la asociación porque la verdad que me hizo acordar a un montón de cosas. Y cuanto más lo voy pensando, más me voy acordando. Donde no importa por ahí poner el conflicto en evidencia. O sea, lo que importa es cómo se desarrollan los personajes, lo que pasa, cómo está contado, pero no el conflicto en sí. Acá es como que el conflicto, sí, es que él no sabe si el que vigila es él o lo vigilan a él, pero nunca se pone en evidencia real algo. O sea, no hay un cuento de, como decías recién, Clelia, al principio, nudo y desenlace. O sea, es como que eso no es lo principal, digamos. Claro.
Tiene la forma de un rizoma, una construcción muy compleja. Claro. Múltiples caminos, como marcaba recién Clelia, callejones sin salida, cosas Claro, que pero quedan sin eso mismo, decir. claro, eso mismo te va Parece- llevando a pensar en un montón de cosas, en lo del padre, en lo del no sé, el sujeto consigo mismo, con el otro, los disfraces, todo lo que hay, lo que eso representa, lo de los nombres. Es como que tiene, no sé, un montón de cosas. A mí me encantó, me gustó un montón. Y parece no También ser necesario ese desenlace, ¿no? claro, es que llega un momento que decís, bueno, no importa No me lo que... interesa resolver la cuestión de fondo, me interesa la historia en sí. Claro, Es no como que importa por qué aparte, lo mandaron ahí, no importa no. quiénes eran, por qué lo mandaron, ya eso no, ya pasa a un segundo plano el conflicto principal, digamos, el por qué el escritor se pone a escribir esa historia o en qué pensó. Eso ya pasa a un segundo plano. Y el personaje también, hoy Clelia dijo lo de la fragilidad, que muestra la fragilidad, y tiene un cambio a través de la obra, porque cuando empieza él es un detective que lo contratan y que él va muy seguro, es más, le dice a la novia, espérame que ahora vuelvo, y se va convencido de que ella lo está esperando, él muy meticuloso con su trabajo, y después empieza a ver esa fragilidad, bueno, cuando se da cuenta que ella lo dejó por otro, él a sentirse perseguido, pasa de ser el perseguidor al perseguido, eso también, esos cambios... son muy de ese tipo de géneros, ¿no? Sin No embargo, sé, me parece hablamos muy de lindo. esta diferencia que presenta con el género policial clásico. Sin embargo, la intriga me parece que la mantiene. En eso sí se mantiene, ¿no? Porque el lector se mantiene esperando una resolución, aunque sabe que al final no la va a obtener. Entonces, desde ese punto sí se Totalmente, mantiene sí. acercado al policial. ¿Sabés qué? Creo, te puedo contestar mi interpretación. Están todos los elementos de la novela policial, pero todos faltan a su propio lugar. Está como desensamblada la novela policial clásica. Entonces el detective está, pero no es el detective que sabe, que conoce, que piensa, que obtiene la verdad. Está la intriga, dijiste bien, o yo antes lo llamé enigma, que es propio del género, pero como diseminado, como que el enigma está en negro, en azul, en esos personajes de las historias parasitarias. Entonces, todo está, pero falta su lugar. Por eso, Yo, ese es un movimiento propio de la posmodernidad, ¿no? El desensamblaje, como diría Derrida, la deconstrucción, que es desarmar para reordenar, ¿no? Con un matiz de cuestionamiento y, por cierto, de incertidumbre. Porque en ese desensamblar hay una especie de destrucción del original y ya la copia es otra cosa. Entonces, es algo muy inquietante. A mí me parece Sí, eso. esa incertidumbre la siente el lector porque tampoco sabe a dónde lo está llevando el texto. Tal cual. Encima, en el género policial, uno pasa de la incertidumbre a la certidumbre. Acá hasta el final está puesto en duda lo que sucede con los personajes. Es toda una conjetura, entonces uno está esperando que se explique la historia y al final te das cuenta de que la duda está en el último párrafo, digamos. claro, yo lo que realmente veo es como que se usa un género que es como el policial, que realmente depende de esta verdad absoluta, de esta verdad que es así, para poner en duda la misma. Es como que el autor se hizo de ese género y eligió ese género también como para hacer este conflicto, todas estas puestas en dudas que presenta como más notables, porque realmente las necesitas y no están cuando las vas a buscar, tipo la verdad y las Yo creo que soluciones. invierte la ideología de la novela policial. La da vuelta completamente, por lo que acabas de decir. No se va a encontrar nunca el sentido, mucho menos la verdad. Y por eso vuelvo a insistir en algo que dijeron ustedes antes, la conexión potente con la actividad del escritor, con la escritura, pero no como la escritura de algo, sino como la escritura misma, como producción incesante de sentido. Eso está, toda la posmodernidad está atravesada por esa productividad incesante que no termina de configurarse. Esto
a mí es un tema que me interesa mucho y ustedes lo verán, muchos o muchas de ustedes ya lo tendrán pensado por sus lecturas, otras lo pensarán más adelante, pero hay que plantearse, y creo que esta novela plantea, que la escritura literaria se separa de la escritura con una finalidad práctica, básicamente porque es una producción incesante de sentido. Lo decíamos en las primeras clases cuando yo les hablaba de poesía, a propósito del formalismo ruso. ¿Qué quiere decir un poema? Un poema sigue diciendo siempre, siempre y siempre. Sigue diciendo. Yo no puedo cerrar esa pregunta. En todo caso, la contestaré infinitamente, la pregunta por el sentido de un poema. Bueno, pero eso lo podemos trasladar a la escritura literaria, en general, no solamente a la poesía. Y a mí me parece que esta novela tematiza ese problema, que la escritura es siempre producción de sentido, y por eso, incesante, y por eso, cuando parece que es el final de la novela, no es un desenlace en sentido estricto. Porque nunca la escritura literaria nunca ha dicho su sentido, nunca lo termina de decir. Nunca se nos pone la verdad en bandeja, porque es imposible. Claro. En la narrativa realista y en la narrativa policial, es como si ese problema estuviera disimulado, como si estuviera invisibilizado, como si hubiera un propósito de ese género, el realista y el policial particularmente, que tuvieron su apogeo en el siglo XIX, de invisibilizar toda esta problemática, pero está. En la posmodernidad está a la vista, sale a la superficie este problema. Y tenés mucha razón, Mariela, que en el absurdo también, en el teatro del absurdo también, ¿no? Sale a la superficie el sinsentido, o en todo caso el sentido que nunca termina de configurarse. Sí, igual aclaro, yo soy amante del absurdo, así que el sinsentido del absurdo es siempre para que nos lleve a pensar en algo, ¿no? Porque a veces escucho gente decir, bueno, el absurdo es cosas que no tienen sentido y que se dicen para, no sé, como porque sí, como si fuera algo clownesco, y en realidad es para que te lleve a pensar en algo, que te interpele o que, bueno, que le busques vos ese sentido, que tengas que hacer ese trabajo, ¿no? No te da una obra digerida, una historia contada de una manera que vos ya la tenés, ya tenés el final y todo, sino que te deje pensando. Y acá Oster, la verdad que esto lo hizo genial. Es un libro que lo lees y te quedás... bueno, de hecho acá todas hablamos un montón de cosas y te deja pensando un montón. A mí a veces me pasa con las lecturas que, bueno, me pasó con esta, que es como que necesito tener las cosas resueltas, o bueno, me pasa en la vida misma igual. Y entonces es como que esta novela me re gustó, pero de alguna manera intentaba darle un cierre, como que si bien no lo tiene específico, digo, bueno, me conformo con mi propio cierre o algo, porque no sé, la necesidad personal de hacer eso. Pero tiene un montón a analizar. Es un imperativo cultural, Giovanna. Cuando des clase en el colegio te lo van a tirar a la cara a los chicos. Por ejemplo, te digo una cosa que yo recuerdo como una anécdota escolar. Cuando lees Casa Tomada, de Cortázar, que es un cuento que hay que leer en la escuela, o Después del almuerzo, esos cuentos de Cortázar que tienen un blanco, el estudiante, el adolescente particularmente, quiere que vos le digas quién tomó la casa o quién es ese personaje vacío, ¿no? Después del almuerzo que el chico saca a pasear, que no se dice en ningún momento. Y cuando vos le decís, no, yo no sé, yo sé lo mismo que vos, se enojan algunos. Te dicen, no, ¿cómo vos no sabés? Porque la profesora es el lugar del saber, obvio, en la adolescencia. Entonces no aceptan con facilidad ese hueco, ¿no? Esa incertidumbre del texto. Me tomo de lo que dice Giovanna, porque es un imperativo cultural que nos atraviesa a todos. Entonces, bueno, nosotros por ahí lo tenemos más masticado,
estéticamente nos atrae, pero no estamos a salvo de ese imperativo cultural, que es propio también, por cierto, de la conciencia moderna, de que tenemos que tener todo claro, y que todos los enigmas se tienen que resolver, y los blancos se tienen que llenar, y los interrogantes se tienen que responder. El nuestro es un orden cultural muy atravesado por los imperativos de la razón moderna, y sigue siendo así. Por eso también tan combatido la posmodernidad, porque yo he encontrado gente muy enojada con esto de que hablamos de posmodernidad, pero qué pavada es esa, ¿no? El arte pone en tensión los postulados y las verdades aceptadas de una cultura, ¿no? Profe, Sí. estaba pensando en Todorov y esto del verosímil. En el realista, en el texto realista y en el policial está esta máscara, ¿no? Esta idea de invisibilizar las problemáticas. Acá en la posmodernidad esa máscara se destruye básicamente. Es como que se pone a la vista todos estos conflictos de verdad, de identidad y todo eso, ¿no? Claro, sí, yo acá no veo una máscara, lo que veo es la puesta en duda de cualquier ley general del género, ¿no? O sea, ese tercer sentido de lo verosímil que Todorov identifica con el género, cuando dice, bueno, todo género tiene su verosímil, es como si en la posmodernidad eso precisamente estuviera cuestionado. No hay leyes generales, todas se pueden atravesar, todas se pueden dar vuelta, todas se pueden reorientar. Por eso una característica, lo dice Esther Díaz en el artículo, que ya casi me olvidé de citar, pero yo creo que tiene mucha razón. Una de las características del arte posmoderno es visitar lo anterior, pero para transformarlo, ¿no? Una visitación. Uy, tengo gente esperando. Una visitación de cosas antiguas, pero para renovarlas. Y acá está clarísimo. De ese movimiento se llama, se dice el travestismo de los géneros, porque yo he leído que usan esa palabra quizá para denominar ese procedimiento, ¿no? En las reescrituras, en la reinversión, en la reconversión de ciertos géneros tradicionales, como que se transforman y he leído por allí esa palabra, como que podríamos usar esa como depende del autor, ¿no? Podríamos usar otras. Lo importante es que entendamos, bueno, a qué se está jugando. En general se juega a reescribir, a reversionar, a deconstruir, a desensamblar y volver a armar con un sentido distinto, ¿no? Con un sentido diferente. Acá es una novela policial, podemos decir que es una novela policial, pero no sostiene las verdades y los postulados que sostuvieron la novela policial clásica, particularmente la de Enigma, la inglesa, ¿no? Entonces, no hay verdad, la verdad no está en ningún lugar, no hay identidades, las identidades están como mal determinadas, para usar una palabra de Deleuze, ¿no? Identidades mal determinadas. Las historias derivan, no hay de hecho un desarrollo lineal ascendente. Y una cosa, porque no llegamos a ninguna verdad, y una cosa que no he dicho y que es muy importante, la causalidad y la finalidad propias del orden moderno, del pensamiento moderno y de la construcción racional de los productos del arte de la modernidad, está puesta en tensión. No hay un orden causal. Y eso se nota más todavía por tratarse de una novela policial. Bueno, todo esto me lo han dicho, de alguna manera estamos repitiendo. Profe, otro aspecto que había notado de cuando tomé algunos apuntes es el cambio de narrador que hay en un momento. Durante toda la novela hay un narrador en tercera persona y al final, digamos, es en la primera del plural, que dice debemos recordar, o nuestra primera infancia, o no sabemos nada, y como que, bueno, lo hace partícipe de algún modo quizá al lector, o bueno,
no sé, pero había apuntado eso también, un cambio de narrador. Ha hecho su ingreso al aula la profesora Cecilia Secreto, por lo menos ahí la había escrito. Cecilia, ¿estás? Estoy. Fui a buscar el libro, que lo había perdido, recién lo encuentro, pero no quería interrumpir. Ah, pero no sabés cómo están hablando. Por suerte no me dejan hablar. No, Me alegro. mentira. Pero están peleándose por hablar, así que muy, muy un buen participativa la clase. Bueno, ¿qué más? Pensaba también en los indicios, ¿no? Que es algo característico del género policial. Y acá pareciera que hay indicios, pero no terminan llevando a nada. Pienso en Azul y en esas posibilidades que él plantea, y que parecen como esclarecer el caso y terminan oscureciéndolo más. Es más, yo imaginaba que las historias estas del esquiador, del hombre que vuelve a casa pero la mujer no lo observa, casi como un fantasma, yo pensaba que eran indicios y que después iban a tener su explicación, pero te das cuenta de que el vínculo es sumamente débil. Entonces también esta idea, ¿no?, de que el indicio propio del género policial acá está puesto también en duda, su rol, digamos. Claro, es un indicio que no tiene un único sentido. Y la pluralidad del sentido es propia de este texto en particular y en general, ¿no?, de la llamada posmodernidad. Porque está muy bien lo que vos decís. ¿Por qué está muy bien? Porque justamente remite a la novela policial, donde el indicio siempre era un saber dilatorio, digamos, ponía entre paréntesis algo y con el conocimiento del sentido de ese indicio se iba a develar indefectiblemente al final. Acá está el indicio, porque queda esa especie de expectativa entre paréntesis, pero se disemina el sentido de ese indicio, o no aparece nunca, o nos plantea la pregunta y las respuestas son múltiples, ¿no? Justamente, es como una deconstrucción. Fíjate que ese ejemplo me sirve muy bien para pensar la deconstrucción del elemento. Es un indicio, pero funciona de otra manera. Como nos pasaba con las identidades del detective, del supuesto investigado. Hay un momento en el que también Azul se, digamos, realiza un cuestionamiento hacia la muerte, que no sé si es bien el caso de la posmodernidad, pero en un momento él como que se sentía tan mal, tan vacío, en soledad, y se preguntaba que si había algo después de la muerte, digamos, se plantea esa... Bueno, el personaje igual, como decía en un principio cuando empezamos la clase, digamos, está en conflicto permanentemente, entonces todas estas cuestiones de existencia se plantean, y bueno, esta es una, en un momento de la Sí, y historia. se vuelve por momentos muy introspectivo el texto. Hay un autoanálisis constante. Y algo que acabas de decir, Giovanna, sobre su estado anímico, justamente en inglés, la palabra azul tiene que ver con se usa muchas veces como frases idiomáticas para identificar a una persona que está con un estado deprimido. Así que en algún punto también yo hice esa conexión. Él se siente vacío, con esa subjetividad desdibujada, y en búsqueda de, bueno, de algo, aunque sea de un autoconocimiento, de una reflexión que lo lleve, no sé si a develar el enigma, pero aunque sea a develar su propia existencia, me parece. Que queda inconclusa hasta el final, digamos, porque en un momento en la conversación entre Negro y Azul, Negro como que le plantea, bueno, yo tenía un objetivo desde un principio y lo cumplí, y vos no sabés ni por qué estás acá, y es como eso es re, no sé, es un súper golpe que le da porque, digamos, él estuvo en soledad planteándose un montón de cuestiones, perdió a su mujer, digamos, el matrimonio o la pareja o lo que sea, y bueno, él no supo por qué estuvo un año en ese departamento, digamos, sin razón. Entonces eso es como que a mí me genera un montón esa parte. Pero igual había algo que lo ataba, ¿viste? Era como una especie de desesperación, pero al mismo tiempo como una necesidad, porque Negro le dice, vos me necesitabas a mí para saber que estabas vivo. Eso fue, wow.
Entonces era como esta idea, ¿no? Porque él tranquilamente podía, por lo que entendí, no podía renunciar a eso, pero había algo que lo ataba. Y es algo que ni siquiera él sabe qué es. Los lectores no lo sabemos y mucho menos el personaje. Entonces, nada, eso es interesante. Lleva a plantearse muchas cuestiones de la vida cotidiana, ¿no? A veces uno dice, debería indagar. O hay veces que uno dice, uy, ¿para qué habré indagado tanto? Empecé a darme cuenta de ciertas cosas y ahora qué hago con esto. Entonces, es fuerte. En ese sentido, sí, lleva a la novela a mucho de esto de instancias de autorreflexión. También me di cuenta de lo importante que es el uso del narrador, más que del uso del narrador, sino de la incorporación de la voz del personaje por parte del narrador en el estilo indirecto, libre, más que nada porque, bueno, esta novela, el personaje está constantemente pensando y reflexionando, entonces esta idea de que no sabes bien si es el narrador o es Azul el que está hablando, cuando se pregunta constantemente su situación, nada, por ahí es como un rasgo formal que pasa desapercibido, pero acá se nota muchísimo la importancia de ese narrador y de ese estilo. Una cosa que dijiste, retomo algo que acabas de decir, porque vean cómo el narrador propio de la novela policial y de la novela realista también está, digamos, desplazado. No hay omnisciencia, o la omnisciencia, en todo caso, está totalmente contaminada por el discurso indirecto libre del personaje. Entonces el saber está como desalojado a todo nivel. No se sabe qué es lo que investiga Azul ni siquiera sabe quién lo contrató, no sabe quién es, no sabe por qué abandonó a su mujer, no sabe, y ese no saber también se replica a nivel del discurso en la elección de la técnica narrativa de la que hablaba Bárbara, ¿no? Otra vez, como dije antes, respecto del espejo y de la construcción del espacio narrativo, acá el procedimiento no es gratuito, no es inocente, sino que el procedimiento literario hace al sentido de la novela y provoca en nosotros, lo pensemos o no, nos hayamos detenido en ello o no, provoca en nosotros una gran incertidumbre. No está el narrador en tercera, omnisciente, con el pretérito perfecto, que nos lleva de la manito por el camino de la verdad, sino que hay un montón de conjeturas que no se resuelven. De hecho, el tiempo es el presente. Y en los diálogos, que no están marcados, cuando hablan, Azul y Negro tienen una charla, y no está marcado como diálogo ni nada, es como que tenés que leer, y me pasó que por ahí en un momento tuve que releer para ver quién era el que estaba diciendo tal cosa, porque, pero eso también es como que te hace que vos tengas que poner otra atención en la historia, en lo que van diciendo, y colabora con esa identidad mal determinada, no sabés quién está hablando. Claro, como que lleva también a que es la misma persona, ¿no? O sea, te lleva a pensar a que, bueno, que el mismo escritor no está separando un personaje del otro. Si bien ese es un recurso que se usa, nada, acá yo le veo ese sentido, ¿no? Le vi eso como de, bueno, por momentos pareciera que es la misma persona que está hablando, entonces eso se ve ahí también en la herramienta que usa el escritor. Alguien más iba a hablar, me parece. No, yo había dicho al mismo tiempo que se narraba en tiempo presente. Y que bueno, si bien uno de los usos puede ser contar algo del pasado, pero es como curioso en esta historia porque te habla como si todo estuviera por pasar, pero a la vez te da a entender de que ya pasó, hasta que bueno, en la última instancia te dice, pasaron 30 años de lo narrado. Eso es curioso también. En un principio, a mí al menos me generó como que tuve que releer algunas partes, después me terminé acostumbrando y lo leí de corrido, pero en un principio ese tiempo presente para contar cómo estaba contando las cosas me descolocó un poco de la lectura. Cumplió su cometido.
Profe, en el chat dejó un comentario Ariana, también de la novela. ¿Fue Ariana? ¿O no puede hablar? A lo mejor no tiene micrófono. Dice, a mí me pareció curioso que Blanco, que suele simbolizar pureza e inocencia, es hipotetizado como culpable por Azul en un momento de la novela, ¿cierto? O sea que el blanco no quiere decir pureza o inocencia necesariamente. Nada quiere decir necesariamente nada, ¿no? Y una cosa que no sé si como efecto de lectura a ustedes las atravesó, pero a mí sí, la parálisis. La parálisis, la quietud desesperante, que hace también al no avance de la historia ni de la resolución del caso, como sería la situación en una novela policial. Nada realmente se desarrolla. Esa especie de ley de oro de la novela clásica, que es el desarrollo de los acontecimientos, acá no está. Y eso es muy perturbador para el lector también. Bueno, nos acomodamos, nos enamoramos un poco igual del procedimiento, pero no hay desarrollo, no hay avance. No se investiga, el investigador no investiga, el perseguidor el perseguido no es atrapado. Es decir, por eso les decía yo antes, es como si todo faltara a su lugar, y también desde el punto de vista de la construcción de la novela. Falta a su lugar como novela clásica. Poner en tensión todas las expectativas y las leyes del género es muy posmoderno. Y darlo vuelta, ¿no? Usar la novela, porque es una novela, vaya si lo es, incluso está dentro de una trilogía, pero da vuelta a todas las condiciones de posibilidad de la novela, desarma el género, lo pone en tensión. También, o sea, pensando en esto que hablábamos antes de la escritura que se piensa a sí misma, hay una parte en donde se habla de Quijote, que ellos hablan, es como que están poniendo en duda, y se pone en duda el Quijote mismo, y tipo se cuestionan cosas del Quijote, que es algo súper posmoderno si lo vemos por este lado, y se habla, por ejemplo, se cuestiona el sujeto, habla creo que de cuatro, como que en realidad son cuatro, es un punto de vista de cuatro personas, habla de algo medio así. Es como que también se relaciona con lo mismo que pasa en el texto que vemos de, no sé, la crisis de identidad del sujeto, esta crisis de identidad que tiene. Es como que son cosas que se están mencionando dentro del texto, que se hablan sobre temas que de alguna forma están también pasando, y es la intención misma del autor, o sea, querer plasmarlos en la misma novela, y como me parece interesante todo eso. Yo les quiero compartir una experiencia que tuve con este texto hace más de 20 años, en un taller literario que daba en Lobería. En los talleres literarios, lo que tienen de interesante, tienen muchas cosas de interesantes, pero una de ellas es, la heterogeneidad de edad. En la facultad pasa lo mismo, la heterogeneidad de edades, de formaciones. Realmente a los talleres pueden venir personas que ya tienen sus profesiones o no, es muy variopinto. Y se trataba del Palacio de la Luna, no de la trilogía de Nueva York. Pero bueno, digamos, es el Oster de las mismas épocas y las mismas temáticas. En el Palacio de la Luna también hay un personaje que por espiar a otro termina deviniendo mendigo, en el sentido de que va dejando todo lo que a un sujeto socialmente adaptado lo une o lo relaciona con la sociedad, es decir, las relaciones parentales, los amigos, el trabajo, el documento, un domicilio, un dinero a fin de mes, digamos. Números y relaciones nos convierten en estos sujetos neuróticos socialmente adaptados. El personaje va abandonando todo, también va abandonando casa, libros, relaciones, en función de esa especie de obsesión que es seguir los pasos de otro. Bueno, tiene bastante en común con esta historia. Y un señor, acá viene la anécdota, un señor que por ahí en aquel entonces tenía la edad que yo tengo ahora, es decir,
para mí en aquel entonces era un señor. ¿Qué quiero decir con señor y por qué pongo énfasis en los años de alguien cuando en realidad la edad para mí es bien bastante relativo? Hay una generación que tranquilamente podría ser la de mis padres, ya la de mis abuelos estarían todos muertos, pero la de mis padres, que han sido formados en un enciclopedismo en donde las categorías de verdadero falso, alto bajo, bueno malo, importante y no importante, orden, no estaban puestos en duda, y gran parte de la literatura anterior a la posmoderna, no vamos a llamarla necesariamente moderna, sigue preservando esos valores. El género policial, como seguramente bien han desarrollado, entonces no voy a ser reiterativa, y un detective que es casi un personaje sobrenatural, su capacidad de raciocinio nos está garantizando de entrada que va a resolver el caso, que va a haber un culpable y que no se habrá equivocado de culpable. El señor se enojó conmigo mal, las porquerías que los hacía leer, que esto era una basura. Quizás yo también, teniendo tantos años menos, la vida no me había dado la experiencia de saber que sin certidumbres muchas veces la existencia es insoportable, y que cuando uno es joven todo eso lo divierte, y que cuando uno es grande puede llegar a desesperarse. Es decir, que te cambien las respuestas, que te cambien las preguntas, que te cambien las certidumbres. Hay edades, y además de edades creo que formaciones, ¿no? Si uno se ha aferrado toda su vida a conservar a su mujer, la quiera o no, a criar a sus hijos, les interese o no, a ir todos los días a su trabajo, para darle a la vida un sentido, el desfondamiento del sentido de la existencia, del sentido de nuestras acciones, de una investigación que es falaz, de una identidad que es errante, puede llegar a hacer daño. Lo digo literalmente y sin metáfora. O provocar el rechazo de esto es una porquería, ¿cómo nos das para leer esto? ¿Qué sentido tiene que el tipo abandone lo que ya le costó toda una vida hacer, y que a todos nos cuesta una vida hacer, realizar y tener, para abandonarlo por nada? Es decir, por una investigación, por un delirio de detective, por un sinsentido. Eso tiene que ver con la incertidumbre. Incluso la idea de Dios es una certidumbre de trascendencia. La vida tiene un sentido, portarnos bien tiene un sentido, el conocimiento, todo tiende hacia algo, lo que se llama habitualmente la ontoteleología. Cuando se cae el piso, se cae el techo, bueno, surge un escritor como Oster, que nos dio vuelta la cabeza a muchos en la década del 90, y que también puede molestar por lo mismo que puede fascinar, porque nos quita las certezas, cualquiera sea. Primero, la de identidad. Otra que para mí es importante es para qué sirve lo que hacemos. Es decir, ese contenido que le damos diariamente a nuestra vida. Lavar los platos, estudiar, corregir, ir a dar clases, amar, lo que sea, ¿no? Bueno, si todo eso era equivocado, y en realidad hasta nos planteamos quién es el fantasma, si yo o el otro, es decir, quién existe y quién no existe, qué es real y qué es no real, puede llegar a provocar como un tipo de verdad revelada. Es decir, así como tanta seguridad provoca las verdades que pueden ser mentiras o pueden ser falsas, decirle a una persona que ha estado equivocada toda su vida puede ser traumático también. A eso se aventura Oster, y eso es lo que plantea la posmodernidad. Por eso desde la teoría, y acá me juego con una opinión personal, muchas veces se reniega de la posmodernidad, porque
deja como muy sin respuestas, justamente. Desamparados. Eso es Yo estaba por decir justamente esto último que dijiste a colación de la anécdota, que justamente por eso hoy empezamos la clase y mismo la clase anterior cuando la profe nos contaba de la posmodernidad, que es un debate justamente, las personas digamos que se sienten desamparadas o sin respuesta, por eso también, bueno, este señor no estaría de acuerdo con el debate de la posmodernidad, supongo. Yo creo que sí, que es una cuestión también de por eso tanto debate, digamos. Y que es como, hace un rato también creo que todavía no habías ingresado al aula, pero yo decía que un poco me inquietó esta historia porque es como que de alguna manera buscaba darle un final que bueno, que cierre de alguna manera, al menos para mí, porque se me inquieta eso, y hablábamos de, bueno, de que las personas buscan esa respuesta o tener, sí, de alguna manera las cosas resueltas o una certidumbre, porque también si uno se encuentra fuera hablando de la literatura, pero sin respuestas a toda pregunta que se hace, es como que yo creo que te lleva a preguntar cuál es el objetivo de lo que estoy haciendo. Uno, si no tiene un objetivo de algo por el cual hacer las cosas, digamos, se vuelve peligroso, creo, se puede volver peligroso. No sé, pensaba Tal en vez todo no esto. haya un objetivo, tal vez no haya. Entonces, ¿para qué la vida? Entonces, y ahí, Bueno. y sí, acá estamos, y bueno. Bueno, pero es un tema. Y Sí. con la edad vuelvo a repetir el tema de la edad, porque, qué sé yo, uno empieza a ejercer la docencia desde tan joven y los años van mostrando que aquello que en determinado momento se recepcionó de una manera, lo mismo pasa con los padres, es exactamente lo mismo. Es decir, cuando uno se escucha hablando igual que los padres, es como que sirve de metáfora para entender que hay cuestiones que son como, tienen que ver con nada más y nada menos con ser o no ser, ¿no? Con la existencia, lo mismo, vuelvo a citar a Hamlet, igual que la vez pasada, con el sentido. A veces el sentido es trascendental, es religioso, es espiritual, otras veces es humanitario. El desfondamiento de Oster es que no hay ninguno. Llega a un extremo de construyendo un género, que justamente es un género que se caracterizó por eso, por darnos la garantía de que el crimen, por difícil que fuese, iba a tener resolución y el culpable iba a ser atrapado. Hasta nos hacía creer en una presunta idea de justicia, que tampoco la habría, ¿no? Por eso el término, el título fantasmas, también es como multívoco. Habla del límite entre la existencia y la no existencia. El fantasma es un indecidible. Y respondiendo al planteo de recién, el anterior, de que necesitamos, una vez que se rompe todo, ¿con qué nos quedamos? En términos de Derrida, de Deleuze, y eso lo verán en otro momento, una vez que se deconstruye y se rompe todo, que se desterritorializó, hay que volver a reterritorializar, es decir, con algo hay que quedarse. Digo, ¿no? Porque, bueno, y acá viene cómo nos interpela la lectura. ¿Cómo nos interpela la literatura? Eso. Les quería compartir esa experiencia, que a veces vos llevas a Cortázar y todo el mundo lo ama. Un cuento de Borges y te dirán que es difícil, pero queda todo el mundo deslumbrado. Por ahí llevas a Auster y te lo tiran por la cabeza. Les decía a las chicas hace un rato, volviendo al tema de la edad, puede ser, por cierto, que la edad también hace que uno cambie la percepción y el aceptar o el no aceptar determinados desafíos. Pero también yo les decía a las chicas que llevando un cuento de esos cuentos de Cortázar como Casa Tomada o Después del almuerzo, el adolescente también reclama el conocimiento. Él quiere saber quién tomó la casa o quién salió a pasear con el personaje, porque es más allá de la edad, creo que es un imperativo de nuestra cultura. Tener que llenar todos los huecos y tener que sostenernos en certezas establecidas. Y claro, el arte de la posmodernidad
va en contra de esas certezas y de esos equilibrios y de esa seguridad. Creo que en el joven incomoda, pero también seduce, y quizás cuando pasa el tiempo, cuando, no sé, la generación de nuestros abuelos, les cuesta más, o les enfurece más, o les duele más, porque bueno, llevan unas verdades arraigadas, digamos, que defienden, y quizás nosotros cuando crezcamos vamos a tener esa incomodidad más profunda, digamos, porque bueno, uno a medida que crece le va buscando el sentido, como decía Cecilia, y intentar darle respuesta a nuestra existencia. Entonces quizás cuando somos jóvenes eso nos seduce más y nos fascina, pero bueno, a medida que vas creciendo sigue incomodando y es mucho peor, porque bueno, uno va llevando esas verdades, esas respuestas que cree que son verdad justamente, y bueno, incomodan más cuando se rompe con eso. Pero va mucho en la experiencia de cada uno y de cada una, y de las ganas que tenga de jugar en la vida, con la lectura, o sea, en el buen sentido, digo, en el atreverse. Esas son herramientas que te da la vida. En definitiva, no hay recetas que a todos les calen de la misma manera. Esto va en la personalidad de uno. Y la experiencia de vivir y querer vivir es lo que te abre el mundo, te plantea preguntas constantemente. O sea, hay que dejarse interpelar también. Me parece que pasa por ahí, más allá de la edad, es el camino que cada uno elige vivir y cómo lo elige vivir. Yo creo que, Tal tipo, cual. o sea, además de que es Adhiero algo... Perdón. No, sí, perdón. Adhiero a esto que dice Carolina, que no sé si tiene que ver con la edad, pero sí que aceptar la pregunta, ¿no? Aceptar esa duda. Como que uno dice, bueno, a Cecilia le pasó que este hombre no quería una historia que para él no tenga sentido, por ejemplo, no la aceptaba. Pero no creo que tenga que ver con la edad, sino como decía Clelia, que es ya con un chip que viene ya o sea, venimos como enseñados a tener que entender todo con una respuesta que por lo general son respuestas que son genéricas, ¿no? Que a cualquier persona, o sea que, nada, como que, bueno, me enrosqué yo sola en mi idea y no sé ahora cómo terminar de explicarles. Pero como que no aceptamos la incertidumbre, no aceptamos la duda. Y cuando creces no es que te querés aferrar más a la certidumbre. Te puede pasar, como decía Carolina, por tu experiencia de vida, que vayas para ese lado o no. O que realmente digas, bueno, acepto la incertidumbre y acepto que la vida es eso. Y en el libro de Oster, en un momento, él habla de que a Azul lo obligan a estar en una habitación sin hacer nada día tras día, a un vacío, digamos, que lo sacan de una motivación. ¿Qué es lo que te motiva? Ir a trabajar, atender a tus hijos, hacer tal cosa. Y a él lo ponen en ese lugar, y eso es como lo peor que le puede pasar, ¿no? Ahí hay una incertidumbre que se empieza a volver a... Yo creo que, tipo... Y te tiene que interpelar. Yo creo, o sea, lo que quería decir que era por lo que decía también Carolina y todo este tema de que, o sea, yo creo que tanto si es por la subjetividad de uno o por la edad o lo que fuese, hay esta cuestión que veníamos hablando clases antes de que el saber y el poder están ligados, medio de lo que habíamos hablado, y es como que este tema de el no conocer es estar en desventaja, el desconocimiento es desventaja, ya sea para un adolescente, para un adulto, y es eso realmente, es como que al vos leer algo que cuestiona las cosas que uno ya tiene por sabidas o que son de esta forma, le choca a alguno y capaz que uno sale adelante bien y dice, lo acepto, esto está bueno porque me cuestiona lo que sé, o capaz que no y se enoja, como que capaz que lo más probable en una persona más grande, porque también son más años creyendo de la misma forma esto. Yo creo que, por ejemplo, a mí con este tema que hablábamos del lenguaje y de cómo el lenguaje nos representa las cosas, yo tipo lo leí y lo estuvimos acá y dije, no, qué loco esto, tipo, y me quedé con eso. Yo lo comenté en mi casa capaz y me dijeron, no puede ser como que, ¿cómo puede ser que el lenguaje no presente lo real? ¿Cómo es este tema? Y o sea, son esas cosas, creo yo. Es el cuestionamiento de lo que vos sabés, que implica un poco, estás en desventaja,
porque no es todo como vos crees, y como salís a partir de eso. Tal cual. Gracias, Yael, que eso era lo que quería decir. Sí, y volvemos a esta cuestión de que lo que plantea la posmodernidad, ¿no? El hecho de que la historia no es no es unitaria, no hay una única voz, sino que la historia se construye de multiplicidad de visiones, de experiencias, no es una. Y está bueno que en este momento, bueno, y en parte sí, gracias quizá a los medios masivos de comunicación, en parte quizá no, porque tienen su pro y su contra, pero han permitido que muchas personas en otro momento de la historia, totalmente relegadas, hoy tengan una voz. Hoy puedan no solo por ahí escribir un libro, pero sino tener un blog y uno pueda acceder a experiencias de otros que son quizá tan lejanas. Me parece que eso está buenísimo y es riquísimo. En fin. Qué nutritivo se volvió la charla. Hay Quería gente- comentar. Hay gente joven muy estructurada, quiero decir. Cuando yo aludía a la edad, aludía por una cuestión de que cuando alguien ya ha llegado a ciertas certezas, no tiene tiempo ni ganas de que se las desarmen. El señor grande. Pero bueno, también nos hemos topado muchas veces con gente muy joven, cuando digo estructurada es porque para ser posmoderno hay que ser desestructurada, destructurado, de hecho es postestructuralismo, posmodernidad, hay teorías y literaturas que van armando una forma de deconstruir todo, la mirada, de construir la mirada. Pero la mirada viene construida desde hace siglos y eso sí que no tiene cuestión de edad. Hay gente muy joven que es muy estructurada y gente muy grande que no lo es. No hay una correlación etaria entre estructuralismo y no. Eso, por supuesto que es así, desde ya. Es que también tiene que ver con una zona de confort, digamos, o sea, si vos venís pensando toda tu vida que algo es así y después viene otra persona y te plantea otra cosa y decís, no, este me está mintiendo. No hay chance de que sea real lo que me estás diciendo o que no hay chance de que exista otra opción. Es como, lo que yo creo es lo que es la verdad, no puede haber otra cosa. Sí. Y Sí, aparte, eso de qué implica que lo que yo creía que era real no es real. ¿Qué significa eso? A partir de ahí, ¿cómo hago? Yo agregaría claro. una sola cosa que no sé si ya salió, perdonen si repito, pero hay algo que me parece que lo estaba sugiriendo también Cecilia con su pregunta por la literatura. Hay cosas que solo el arte hace pensar, o por lo menos en mi experiencia personal, hay cosas que yo las he pensado solo a partir de un texto literario o de una película. Me viene a la memoria en este momento mi experiencia que fue muy movilizadora cuando vi la película Memento. ¿Te acordás, Ceci? No sé si la vimos juntas, pero Sí. ya La tiene muchos vimos años. y la pasamos, en algún momento la dimos en teoría. El Memento de Jonathan Nolan, de Christopher Nolan. Yo viendo esa película me di cuenta, y ya era grande, yo tenía creo que más de 30 años o algo así, me di cuenta de que la garantía del sentido de la vida es la memoria. Porque lo que le pasa al personaje, el personaje no está ni loco, ni perdió la capacidad de ver, ni de razonar. Simplemente perdió, lo único que tiene es memoria inmediata, recuerda solo los últimos 10 minutos. Entonces, como solo recuerda los últimos 10 minutos, no puede comprender su vida. No hay manera de que comprenda lo que le pasa, ni dónde está parado. Entonces, no es la razón ahí el problema, sino la memoria. Y es lo que construye la vida, la capacidad de recordar construye la experiencia y por lo tanto la vida. Y yo me di cuenta viendo esa película, porque nunca lo había reflexionado, nunca me había parado a pensar en eso. Uno tiende a creer que el sentido de la existencia lo da las convicciones, las verdades,
qué sé yo, no sé, X cosa. Bueno, pues la memoria ahí, esa película me enseñó que la memoria es lo que nos constituye, lo que nos configura como sujetos. Qué peliculón, véanlo. Ay, sí, sí, impresionante. Y él, qué lindo. Un actor, no me acuerdo quién es, pero Eso ayuda. tatuaba todo el cuerpo para recordarse a sí mismo quién era muy erótico también. La película es impresionante, sí. Sí, una obra de arte. Sí, bueno, es cierto eso. La literatura piensa, lo hemos dado como ejemplo muchas veces con Freud, ¿no? Es decir, cómo el romanticismo pensó el inconsciente antes que Freud. Bueno, y así creo que siempre se adelanta la literatura a otros saberes más teóricos. Bueno, te cuento que del final ya hemos hablado, Ceci. Qué alegría. Así que te salvo de esa partecita. Igual, por supuesto, el que quiera preguntar, después tiene nuestros correos para evacuar cualquier duda. Yo llegué tarde a la reunión, pero usted, profe, va a subir esta clase, así uno puede escuchar esos primeros No, pero minutos. eso no lo grabé. Ah, bueno. No, es un final escrito que vamos a subir la consigna. Igual la expliqué, pero está todo por escrito. Bien. Y el escrito, quiero decir, es un final escrito mientras dure el distanciamiento. Después volvemos a los finales orales tradicionales que nos gustan más. ¡Ay, cómo vamos a disfrutar ese día! Los vamos a preguntar mucho, que sufran un montón. Hay que sacarlo en agosto, chicos. Sí, sí. Ay, no, yo la verdad quiero volver a la realidad. Empezamos con esa misma idea, el encuentro de hoy, que cuándo volveremos a la presencialidad. Esperemos que el Ya año que- que viene no se aguanta más. Sí, se Extraño el hace. aula una barbaridad. Sí. A Clelia y a ¿Puedo mí hacer una? nos gusta mucho el aula, tenemos esa particularidad, la disfrutamos. Igualmente uno sale a veces cansadísimo porque el aula implica mucho desgaste físico, pero también hay una retroalimentación que, bueno, no existe por acá. Yo creo que el año que viene, no sé, pensando que verdad vamos a tener, pero ojalá. ¿Puedo hacer una pregunta? No es respecto a la clase de hoy ni al final, pero sí que me surgió hoy estaba adelantando unas cosas de vanguardia y en un momento habla de, bueno, práctica artística y movimiento estético. Y quizá esta pregunta no correspondería mucho, pero estoy un poco como dudosa con el término cuando uno se refiere a la estética, que también, bueno, constantemente estamos diciendo. Y tengo miedo a mal usar el término o, bueno, a qué se refiere cuando uno dice un movimiento estético propiamente. Si puedo hacer esa pregunta, si no. Sí, se usa en un sentido muy general y muy, sí, muy general, no en un sentido filosófico específico. Lo estético es lo relativo al arte. Un movimiento estético es un movimiento de sensibilidad que produjo determinadas obras artísticas. Lo decimos en ese sentido, como Mukarovsky habla de función estética, o sea, aquella función que cuando predomina hace que un objeto sea arte. Lo relativo al arte, eso es lo estético. Bien, Tomarlo en ese gracias. sentido, porque en ese sentido lo usamos. No sé si quieres contestarle algo más. Exactamente, tiene que ver con lo que generalmente llamamos los rasgos formales o temáticos de un periodo, tendría que ver con la estética vanguardista, la estética posmoderna. Como se trata de arte,
bueno, se le adjudica el término estético a lo artístico. Estético no quiere decir lindo ni feo, quiere decir rasgos. Por ahí vendría la respuesta. En el lenguaje corriente decimos que algo es estético cuando nos gusta o es lindo, o algo es antiestético porque queda mal, pero eso es de un orden coloquial, es como usamos la palabra coloquialmente o el término. Pero lo que dijo, sí, lo que respondió Clelia, no tengo nada que agregar. Gracias. Bueno, chicos, a pesar del entorno virtual, ha sido muy lindo este cuatrimestre. Nosotras, puedo decir, porque con Cecilia lo hemos conversado, lo hemos disfrutado, con todas las dificultades del caso, creo que pudimos dialogar, pudimos encontrarnos, tanto en estas clases sincrónicas como en los trabajos escritos, y para mí fue un placer, y ojalá nos encontremos físicamente alguna vez por los pasillos de la facultad. O en alguna otra materia. Bueno, cursarán teoría 1, también cursarán algún seminario que podemos dictar en el futuro, así que posiblemente nos volvamos Cuando a vuelva encontrar en la realidad, vamos a armar un seminario bien, bien lindo para desquitarnos. Así será. Sí. Bueno, Yo gente. quería agradecer la disposición siempre de las dos profes, justo ahora que están las dos, y la verdad que me fue muy útil y entendí mucho los temas, así que es compartido, digamos, excelentes profesoras, y creo que todos opinamos lo mismo porque también lo hemos charlado en el grupo, así que agradecimiento, la verdad, porque disfruté un montón la materia y siempre a súper disposición, y la verdad que fue muy lindo eso, lo hizo muy, muy llevadero. Gracias, muy amables. Sí, lo mismo que a todos los profesores de los prácticos. Tuvimos la oportunidad de ver la profesora Estefanía esta semana, pero bueno, lo mismo, todo el cuerpo de la cátedra. Y en mi caso particular lo sentí como un tránsito, la verdad, hermoso y súper fluido, a pesar de este distanciamiento físico. Qué bien. El esfuerzo ha sido de todos, de nuestra parte y de ustedes también, y lo comentaba también con Clelia la otra vez. Yo me sentaba a corregir los parciales y me sigo maravillando de que la distancia pueda dar como resultado. Soy tan apegada bueno, ¿ves? Esa era una de mis verdades. Ahí hay una de mis verdades, que el conocimiento se da compartiendo el mismo espacio, o la clase solamente es posible de ese modo. Desconfiaba mucho de la plataforma, no por la plataforma en sí, sino, bueno, justamente por la ausencia de... Y los resultados de los parciales han sido muy buenos, muy buenos. No han variado de los resultados en la presencialidad. Y yo decía, qué loco, ¿no? Qué increíble que de esta manera uno también pueda comunicar. Yo sigo siendo una sorprendida. Sí. Se aprende siempre, ¿no? De todas las cosas que las personas somos capaces de hacer en diferentes... ¿Cómo nos vamos adaptando? Sobre todo cuando hay voluntad. Haber devenido youtuber a esta edad, a esta altura del partido, es gracioso. No, pero le sale muy bien a las dos. Bueno, es divertido. Esa parte me gusta a mí. Bueno, en realidad todas. Lo que pasa es que falta aire. Aire. Canas azules me están saliendo adentro. Bueno, ¿damos por terminado? Damos por terminado y seguimos en contacto, por supuesto, a través del correo electrónico o del aula virtual, que creo que va a seguir activa todo el cuatrimestre.
Bueno, gente, Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. profesora. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. No, gracias. Agradecerles Chao. al Cuídense. haber participado tanto. Gracias por todo. Adiós.